Bueno, muy buenos días, felices fiestas a todos, feliz Navidad. Estamos hoy aquí de vuelta con una entrevista muy interesante que llevaba tiempo queriéndolo hacer y además, pues tenemos hoy a una ponente que seguro que nos va a dilucidar muchas cosas. En la sesión de hoy vamos a trabajar, vamos a hablar sobre una serie estrenada en Movistar Plus hace no mucho, hace un par de meses, llamada La Mesías, de los Javis, los famosos Javis, Javier Ambrosi y Javier Calvo. Una serie controvertida, para muchos muy criticada, para otros una obra maestra. Yo soy de los este segundo, me parece muy buena, tremendamente buena. No sé si una obra maestra, pero muy buena, con un contenido psicológico enorme. Entonces, en la sesión de hoy, que es de lo que se trata de hablar, de psicología aquí, en este canal, pues traemos a Mari Carmen Rodríguez González, que es bueno, pues es una psicóloga que vais a ver que tiene un perfil interesantísimo. Es licenciada en psicología, máster en psicología clínica, legal y forense y en recursos humanos. Experta en psicoterapia, especializada en psicología sanitaria, forense y en el ámbito organizacional, con más de 20 años de trayectoria. En la actualidad realiza toda su actividad en remoto como apuesta clara de la evolución de la psicología sanitaria, compaginando esta con el área forense, el área docente y la prevención de riesgos psicosociales en las organizaciones. Bueno, bienvenida, Mamen, bienvenida. Carlos, ¿qué tal? Encantada. Bueno, pues en este otro lado de la pantalla, que ya me pueden ver, pues mi nombre es Carlos Sos, yo soy psicólogo del Centro Salud Mental de Delicias en la ciudad de Valladolid, España, así que hoy vamos a hablar de esta serie. Y le decía a Mamen antes, mira, queremos hablar de psicología y de esta serie, de la Mesías. ¿Cómo enlazar estos dos aspectos, Mame? Wow, porque es que yo desde que yo estoy contigo, ¿no? A mí esta serie es que me ha encantado y me ha abrumado mucho el capítulo final. Luego hablaremos un poco del capítulo final, quizás, ¿no? Porque me ha abrumado mucho y tiene mucho de psicología, tiene mucho de conceptos muy, muy duros del día a día que nosotros trabajamos en psicología, como lo que hablábamos antes, ¿no, Carlos? La parte de la afectación psicológica de las sectas, la personalidad de los personajes, eh, ese, ese alien que está todo el rato rondando en la serie, que luego se descubre de una forma muy brutal qué significa el alien, ¿no? Y bueno, es que la serie de psicología en estado puro, en mi opinión, Carlos, es que Sí, es en estado puro desde el primer capítulo. sí, Sí, sí. totalmente. Ujú. Antes de nada, el que haya Sí, visto la serie puede seguir viendo este análisis. El que no lo haya visto, pues que sepa que se van a desvelar datos, ¿vale? Entonces, sí. spoiler aquí, alerta, paren visto la serie. Entonces, empezamos. Muchos corta, que se ve en Mm, una temporada, que se puede ver. La verdad es que verla toda seguida, yo creo que es demasiada potencia para el cuerpo, demasiada sí, dosis. O sea, yo creo que sería una sobredosis de aceptación emocional. Entonces, yo sí. no recomendaría como psicólogo verla los 7 capítulos o los 6 capítulos seguidos. Creo que habría que ir racionalizando, a lo mejor de dos en dos, o incluso uno por uno, y cada día verte uno, racionalizar en una semana. Pero me parece mucha potencia para hacer una maratón, De ¿eh? O hecho, sea, yo creo que en este sentido el Movistar lo hizo bien porque no la ha volcado toda de golpe, te diste por eso es, por capítulos y semanas. yo creo que estuvo bien. Semanas Sí, porque viendo lo que va viendo cada sí, semana. Entonces, si tú agobias a la gente y lo sueltas todo en un fin de semana, una maratón o incluso en una noche, ¿no? Hay gente que en una noche, en un turno, sí. 8 o 9 horas, se ve la serie. Yo creo que es demasiado verla de una en una como espacial. Entonces, bueno, a partir de ahí, yo nos recomendaría una serie de maratón. Es como al estilo de Years and Years, a lo mejor series muy cortas, pero tan potentes, tan tremendas Sí, que no merece la pena. Entonces, em, si empezamos a rasgar un poco, pues vemos que aquí hay, bueno, pues hay una actriz encarnada en 3 épocas de su vida. Por un lado, interpretada por Ana Rujas en su época más adolescente y más joven, más adolescentes no, podemos poner más joven, de mujer más joven, joven. de Sí, primera maternidad. Hablamos de una Lola Dueñas en una segunda fase, que es un poco pues una Lola Dueñas criadora de hijos, ¿verdad? Criadora y sí, casi paridora de hijos por la sí. cantidad de ellos que hay. Y ya una tercera actriz que encarna a Carmen Machi, que es fantástica ya en la evolución del personaje y su deterioro máximo, pues ya en el delirio, yo En creo que la en un delirio finalización de su obra, psicótico ¿no? ya, Como, eso es. como Mesías, ¿no? Eso es. Y ya bueno, en un final, pues un poco donde afecta el cáncer y donde afecta su muerte final, ¿no? Sí. Entonces, dentro de eso, pues hay un personaje que es el protagonista, que es Montserrat. Montserrat encarnada en 3 actrices en 3 épocas de su vida. Entonces, ¿qué diríamos, por ejemplo, si analizáramos?
el caso de Montserrat. ¿Quién es Montserrat? ¿Qué es Montserrat? ¿Qué encarna Montserrat? Jolín, Montserrat encarna muchísimas mujeres, ¿no? Porque en la época más temprana encarna una chica, ¿no? Que probablemente no ha tenido la oportunidad de estudiar en un entorno socioeconómico quizás deteriorado, en el que se ve muy jovencita, con dos niños a cuestas, que claramente no tiene capacidad de cuidarlos, pero que los quiere con toda su víscera. Entonces precisamente como que los quiere con toda su víscera, comete muchísimos errores con ellos, ¿no? Que a lo largo de la serie se va a ir viendo y que además ella se ve afectada por estar siendo agredida por su pareja en ese momento. Es una chica que claramente en la primera época de su vida, ¿no, Carlos? Aparecen muchísimos rasgos límites en ella, muchísimo abuso de drogas, sexo totalmente descontrolado con muchísimas parejas, incluso termina prostituyéndose, ¿no? Para sacar un poco de dinero y eso provoca en las primeras épocas una clara desprotección en los hijos, que ellos ven como la figura materna aparece, desaparece, y aún así es bonito, ¿no? Un poco el vínculo que ellos tienen desde el principio de los tres es muy curioso, ¿no? Porque tienen un vínculo sobre todo con él, que ya hablaremos de él ahora en un ratito, cómo vincula con él desde los primeros momentos, ¿no? Y cómo ella en esta primera parte de la serie claramente aparece como una chica totalmente fuera de control, con rasgos límites, con todo tipo de comportamientos abusivos, etcétera, etcétera, Sí, y que claramente no tiene la capacidad de cuidar a sus nenes, ¿no? Entonces, en sí. esa disonancia continua de que les quiere muchísimo, pero ella sabe que no puede, ¿no? Entonces aparece y desaparece de sus vidas constantemente, ¿no? Sí, Mm, sí, sí, sí. Es cierto que fíjate, en esa primera época, yo te diré que la época que más me movilizó fue de las tres etapas, fue esta primera. sí, a A mí mí esta también. primera me impactó tanto porque fíjate, al final, una chica que sale de una, pues eso, de una zona rural, que a la vez es querida, que a la vez miente a sus padres, que tiene una hermana muy protectora, que la Sí, quiere, que le asesora, una hermana que se quiere cuidar con los niños, pero no les deja cuidarles, una hermana que quiere hacer de esa madre buena, pero ella se lo impide. Entonces, hay un punto en el que tú dices, se salvaría, o sea, una persona límite, con esta personalidad, con este trastorno, vamos a decir, con una medicación adecuada, con una terapia adecuada, con un asesoramiento adecuado, con un dejarse ayudar, porque en el fondo era un poco, mira, yo he salido de mi casa, yo he dejado a mi pareja, yo me he ido de una zona rural de Cataluña a otra zona rural, mm, yo me voy a la ciudad, a la gran ciudad, me alejo de mis padres, pero todo, fíjate, en entornos relativamente cercanos, ¿eh? Todo, sí, no había tanto movimiento geográfico. No es una chica que coge y se va a Moscú a vivir. Pero fíjate cómo en ese punto no se deja ayudar. Entonces empieza a buscarse la vida en esta temática de, pues de saberse, pues saberse guapa, exitosa con los hombres, sí, hombres abusadores de ella, hombres que luego, bueno, pues juegan ese lío, ¿verdad? Esas fiestas en las casas, fiestas en los locales, como luego tiene una problemática importante de adicciones, pues eso, de cómo, pues eso, ¿no? Pues pues las visitas a los bares de copas donde además se emborracha y además intenta conseguir clientes y a la vez deja a sus niños en casa y a la vez... sí. Esto me parece como el germen, aquí está el germen ya El germen de lo que de lo que la va a pasar y por qué le va a pasar, Sí, ¿no? ahí está, Sí, ahí está, ahí eso está. es. Entonces, claro, lo que podemos plantear un poco la moraleja de esto es cómo algunas psicopatologías y cómo algunas personas cogidas a tiempo en su Sí. primera juventud, en su segunda juventud, en una época, pues bueno, pues vamos a poner que están arrujas en qué, entre los veintitantos y treinta y tantos, ahí puedes frenar. Porque luego, en esta época, fíjate cómo no había delirios psicóticos todavía, no había, No, no no los había. había. Ella Lo que pasa entraba que en ella un... en su casa se siente totalmente juzgada, ¿no? Porque de Esto, alguna manera la hermana es protectora, pero por otro lado es un pelín, no agresiva con ella, pero la zurra, la da caña, ¿no? sí, Entonces sí, ella no se siente, en realidad no siente la protección que necesitaba dentro de su ambiente más cercano, ¿no? Es como aquí no siento esa protección. En realidad sí, ella es la primera desprotegida de la serie. Ya iremos viendo sí. cómo se van desprotegiendo el resto, ¿no? Pero ella es la gran desprotegida, ¿no? De Sí, la serie, en realidad, en mi sí, sí, opinión, ¿no? sí, 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 sí. La serie avanza un poquito en ese, bueno, pues ese cómo buscarse la vida, cómo ella comienza, pues, en verdad, en un piso Sí, que le alquilan, ¿verdad? Porque tiene que pagar, pues, una vez al mes, que vienen a cobrarle, que es una cosa que hay apuros económicos, que hay, lo que hablamos a veces, ¿verdad? Pues cuando hay dificultades socioeconómicas, cuando hay dificultades sí, laborales, cuando hay dificultades, pues lo que hablamos de crianza, de dónde dejar
dejar a los niños, ¿verdad? Porque fíjate el suceso del incendio, qué trágico, qué tremendo es cómo marca la familia sí, y cómo cómo marca a la marca. actriz que encarna a Macarena, cómo en ese incendio se muere un niño y ella queda totalmente, su cuerpo traumatizado por una herida, una quemadura que le marcará Sí, ya el resto para siempre, que de tiene su la historia, cara ¿verdad? marcada. Ahí Eso está. es. Entonces, como en ese, ¿verdad? Pues tengo que ir a buscarme la vida, les dejo en casa solitos, tú eres el mayor y cuidas a la pequeña, cómo viene ¿verdad? La dueña, la casera de este piso y les ayuda y les cuida, pero todo eso, como al final es esto, es decir, dificultades socioeconómicas, dificultades Sí. laborales, dificultades sociales, dificultades de enraizamiento cultural, dificultades, pues decir, ¿a qué te dedicas? O sea, es decir, esta chica en ningún momento se vio a qué se dedicó en su vida, nunca, No. nunca. Realmente Interesante, ¿no? Ahí, porque te has eso dicho es, algo muy interesante, ¿no? Que a veces estos son fallas globales de cosas. Interesante ahí cómo está. ahí la hermana termina llamando a los servicios sociales, pero en ese Eso momento es, intervienen mal, entonces eso es, no eso se hace un es, seguimiento del caso, porque eso eso también hubiese es. sido una forma de protección, ¿no? Ahí está, Todo ahí falla, está. ¿no? Es como una especie Ahí de, está, ahí está, lo es que digo yo todo como de falla. tormenta perfecta, ¿no? Sí, sí, Entonces de totalmente. Es repente, un huracán que lo arrasa. Entonces, claro, sí, va arrasándolo todo y no te vas dando cuenta, no te vas dando cuenta. mm, Hasta que hay un punto ahí que para mí es clave, pero absolutamente clave, es que en esta búsqueda de clientes, en esta búsqueda ¿ves? De un entorno económico, de poder ganarme la vida, de algo, de poder tener una profesión, ser profesional, porque ser prostituta para ellas es una profesión como tal, y sí, entonces como tal, pues también hay que dedicarle un tiempo y un esfuerzo. En esta búsqueda, ella encuentra la figura de un tipo que es absolutamente psicopático, tremendo. Yo te lo decía al principio, mira, la figura de Albert Pla me ha dejado tocado, absolutamente tocado. Como en este bar encuentra un hombre que le mira de lejos y que ves ya que dices tú, aquí está el Dahmer de esta serie. Aquí está el Dahmer de esta serie. Aquí está el bicho. Aquí está lo que va a romper ya lo que va a romper ya la cesta. Y cómo empieza al principio pasando de él un poco, como bueno, pues ¿no? Un señor más mayor que yo, tal, tal. Y cómo a partir de aquí hay un punto en el que en una de estas borracheras él le ayuda. Y aquí en el ayudarle se lía todo porque ya empieza a enganchar con él. En una segunda sesión parece que él le toca la puerta y empieza con este discurso ya religioso. sí, Entonces aquí nos metemos en en la segunda parte que para mí es clave aquí, que es jo, el mundo religioso, ¿no? El mundo religioso, el mundo sectario, el mundo que no tiene por qué ser religioso, puede ser solo sectario. sí. Bueno, Pero en pero este caso lo unen a la religión. eso Hay una es. frase muy interesante que llega a decir en algún momento dado la hermana mayor, o la hermana de Albert Pla, creo, no me acuerdo muy bien, que la decía que todo iba bien hasta que la mamá empezó a creer en Dios. Dice Ahí algo está, parecido en la ahí está, serie, ahí ¿no? está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y Sí, entonces es muy interesante. como este hombre, en una especie de como bueno, pues de persona que va vendiendo su modelo, ¿verdad? Un modelo Sí, religioso, una forma de ver, una forma de leer a lo mejor la Biblia, una forma, bueno, pues lo que hablamos de los diferentes modelos que hay religiosos y de cómo podemos pasar de una cosa que puede ser, bueno, pues que trascienda, que, ¿no? Que pensemos en el más allá, en la manera de mm, enfocar la bondad, en la manera de cómo ayudar a los otros. O sea, si enfocamos las religiones desde ese punto, pues no debería ser ninguna negativa, ¿verdad? O sea, si tú lo analizas así, ¿son las religiones malas, doctor? Yo creo que si tú lo ves así, yo creo que ninguna religión del mundo sería mala. Pero es que no vamos por ahí. Es que fíjate, no, el caso gordo que aquí se ve es como hay un punto en el que ella ya en la desesperación total, total, es abducida. Pero es abducida abducida. como ese ovni que va a abducir a, ¿verdad? Montserrat en el último momento, pues como es abducida por este señor que es absolutamente un psicópata gurú de gente que mal mete, miente, manipula y de cómo le mete en el corazón de, pues no sé, es una sierra, una zona rural, una zona pero perdida de la mano de Dios, nunca mejor dicho. Y aquí es lo gordo. Mira, el capítulo en el que plantean niños, a partir de hoy, ¿no? Vais a Yo por recuerdo esta. la escalera y él desde la escalera con Ana Rujas arriba le dice, niños, a partir de hoy dejáis de ser quienes sois y vas a ser tú, te vas a llamar Isaías y tú te vas a llamar Resurrección. Resurrección. Y entonces vuestra identidad ha cambiado, vais a vivir aquí, no podéis salir de aquí sin mi permiso. Mm. Y entonces aquí es donde empieza ya todo el modelo sectario que me parece brutal, que me ha roto el corazón y que quiero que me comentes, por favor. Pues la figura de Albert Pla claramente es el vértice de la serie en ese sentido, Carlos, porque al final aparece como el salvador de Ahí ella, ¿no? está. Te voy a recoger, voy a cuidar a tus Eso, hijos, eso, les voy a proteger y además necesito que entiendas que para protegerles os tengo que apartar de la vida normal, ¿vale? eso es. Y él ya estaba empezando a larvar, ¿no? Lo que iba a ser el futuro de esto, ¿no? Que es tenerles totalmente aislados del mundo, ¿no? Es Eso un es. secuestro emocional y físico en toda regla, sin que ella al principio sea muy consciente. Claro, tú has dicho algo muy interesante. Ella
sí, perfecto, ¿vale? sí, sí. Y el punto ese que tú hablas es muy curioso, ¿no? Cómo me roban mi identidad a tal punto que me quitan mi nombre, ¿no? Ahí Me está, empiezan a llamar de otra manera, no ahí me está. dejan salir, no me dejan ver qué pasa en el mundo, y a Ahí partir de ahora las reglas que valen son las que nosotros vamos a empezar a crear aquí, son reglas muy, muy, muy salvajes, ¿no? muy Y salvajes, muy salvajes. Mira, yo leía el artículo de, ¿te acuerdas que hace unos años en Bélgica hubo un señor que se llama el monstruo de Amsterdam? El monstruo de sí, Amsterdam, creo sí, que era me acuerdo Países perfectamente. Bajos, no sé si era Sí, Bélgica, era, bueno, el actual país, Holanda, bueno, y cómo, es que tenés secuestrada gente, pero es que es muy sí, fuerte en una casa encadenados, con las puertas cerradas, a sí, oscuridad. O sea, aquí veías cómo iba reproduciéndose y un parto y otro, y paría un hijo, y cuídale, ¿no? Y entonces a los mayores que ya, pues verdad, pues este personaje que es tremendo, que es el de Roger Casamayor, de cómo, sí. de cómo al hijo mayor, ¿Cómo a Rick, te acuerdas de la última vez, de la última pequeña bebé, cómo según ella llega del sí, hospital se sí, la da? O sea, es tal cual, como tal cual, ella tal está cual, totalmente ya deshumanizada, tal ¿sabes? Y cual, es como, eso toma, no es. quiero y ella se va para arriba, ¿no? No Eso quiere saber es, absolutamente eso es, nada, eso ¿no? es. Es Y le como dice, mamá, está llorando, el bebé necesita mamá, la teta, mamá. Que el bebé, pues si vive bien y si no vive. Entonces, esa secuencia a mí me rompió el alma, pero total, 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 total. Entonces, bueno, ¿cómo avanza la serie en esta configuración familiar, verdad? Aquí hablamos de pues, una configuración familiar formada por un gurú psicopático que maneja y que manipula, una madre ya que comienza ya, pues, ¿verdad? Pues en esa patología límite empieza ya la parte psicótica, la parte más psicótica, que todavía teníamos una parte neurótica ahí, hasta en su primera sí, fase podía ser deslavazada, pero todavía neurótica. Aquí ya comienza ya la parte psicótica que, vamos, podemos definir en psicología que lo que hay aquí es un delirio psicótico, o sea, es una psicosis ya sí. establecida, no Yo medicada. estuve leyendo un poco el otro día sobre esto, como íbamos a hacer la entrevista, Carlos, y en algunos artículos habla del síndrome de la Mesías. Lo Ujú, tienen, ujú, no está evidentemente en ningún DSM, en ningún CIE, ¿no? Pero ujú. hay en algunos artículos que hablan del síndrome de la Mesías totalmente desadaptativa a todo su entorno, ¿no? Y que es como un paso más allá, es como que Carmen Machi al final es como la evolución del síndrome de la Mesías, pero ya con un tinte totalmente delirante, que es lo que dices tú, Sí, ¿no? sí, Parte de sí, la base de una parte más ansiógena, que no me quiten a mis hijos, ¿no? Y hago todo lo sí, posible para que no me los quiten, sí. a totalmente estar en un mundo ya delirante, ¿no? Sí, sí, Mm, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues vemos en esta evolución del personaje y en esta configuración familiar, cómo vemos ya niñas absolutamente abducidas otra vez más, ¿no? El sí, padre, el padre controló y manipuló a su madre, pero es que ya ha hecho todo con todas, incluso con sus dos hijos que no son sí, genéticos, pero son hijos de crianza, que son pues estos dos, Macarena y Roger Casamayor. Y entonces vemos cómo, bueno, pues cómo avanzan en años, avanzan en edad, ellas encuentran una salvación que para mí, fíjate, si hubiera una salvación aquí, si hubiera una pequeña salvación, es esta, que es la música, de cómo la sí. música y de cómo cantar y de cómo bailar y de cómo... Actuar y bailarles, Eso es, equilibrarlo. eso es, esa es la única Porque tabla entran, de salvación. jolín, pero eso es súper bonito. A mí Eso esa es, parte me encanta porque es donde entran a jugar como niños de verdad, donde se imaginan, esto es, donde se ponen ropajes, donde esto es, juegan a imaginar un mundo mejor en realidad, esto es, ¿no? esto es, esto es, Y a mí esa parte me alucina, ¿no? Porque es como, jolín, al final no dejan de ser niños con necesidades de jugar, eso de, es, mm, de hacer sus juegos simbólicos, de su cosa, y que además se lo han eso arrebatado es, desde el primer momento, porque además aquí hay otra figura interesante que entra la hermana de Albert Pla, entra en juego como la educadora, que es una eso mujer es, que viene del Opus Dei, ¿no? Y eso es, empieza a educarles todos los días, eso que es, luego va a ser una pieza importante en la serie, de la parte de la salvación de la serie, curiosamente, ¿no? Pero al principio también es la siguiente malvada que entra en escena, ¿no? Esta persona que les va, les va a meter más si cabe en ese entorno en el que solo pueden estar sabiendo de religión, sí, del rezo, sí, de la sí, salvación, ¿no? sí, Entonces, sí, 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 pero esta parte es muy bonita, ¿no? La cosa sí, de que al final son niños y él, ¿no? El chico como Isaías, ¿no? Como
en esa escapada hacia adelante empieza a imaginar, ¿no? Y Eso empieza a es, ver que hay un mundo ahí fuera, ¿no? eso es, Que hay eso es. música, que hay Eso arte, ¿no? es, Y que todo eso eso es, eso le es, eso equilibra. es. Eso es Eso una es, eso es. pasada, sí. Que es un poco ese papá bueno que faltó, pues lo encarna Sí, Isaías, ese hermanito mayor que le saca, sí, bueno, tampoco es tan mayor, pero le saca pues esos 10 años o 12 justo necesarios, pues para a veces decir, encarnar en la figura del padre y ser al final, bueno, pues jugar con la imaginación, con vestirse. Empieza ya la producción, ¿verdad? Empieza sí, la producción musical, que este es ya el siguiente, avanzamos hacia el siguiente punto, que es estas niñas, claro, van creciendo y ya no son niñas, son adolescentes. Hay una temática ya de producción musical, entra la figura de YouTube, entra la figura de las redes sociales, que es una cosa. Estamos aisladas, ¿verdad? Estamos aisladas, doctor, pero no tanto. Estamos aisladas, sí. pero abiertas a un mundo Bueno, digital. es su forma, no sé cómo te parece a ti, Carlos, pero es su forma de ellas trasladarle al mundo somos normales, ¿no? Al final Eso es, hacemos nuestros vídeos en Instagram, tienen seguidores, somos eso es, conocidas, ¿no? Entonces eso es. tampoco Eso. estará tan mal lo que nos pasa aquí dentro, ¿no? Ahí está, ahí está, ¿Sabes? ahí está. Y esto es peligrosísimo ya, porque entonces es lo que les va reforzando y reforzando y reforzando. Entonces, cada vídeo de YouTube y cada vídeo y cada visita para ellas es un refuerzo positivo en toda regla y no deja de ser ¿verdad? Pues una golosina para el perrito. Y entonces, más golosinas y más y más y más, pues el perrito más adiestrado. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que avanza y esto avanza y sigue avanzando. La serie es cierto que hay muchos puntos que en un segundo o tercer visionado, la verdad es muy recomendable hacer, porque en un segundo o tercer visionado ves todavía muchos más detalles, porque los flashback, los flash forward, avanza en el tiempo, retrocede, avanza, va metiendo detalles de la realidad actual. Entonces, a veces uno intelectualmente se puede perder un poco, porque dice, ¿en qué momento el Isaías pequeño, el Isaías mayor, el Isaías entonces hay un punto en el que te pierdes un poco en esa parte temporal. Pero bueno, en un segundo visionado de verdad que luego lo pillas todo mucho mejor. Bueno, avanza la serie y lo que vemos aquí pues ya es bueno, pues la intrusión otra vez más en un segundo plano de los servicios sociales, de cómo aquí, ¿verdad? Cómo acaba el capítulo con la policía entrando, ¿no? Policía Sí, entrando y rompiendo la puerta y entrando como... Pero claro, luego la conclusión es, sí, a estas niñas las internan, ¿verdad? Y les llevan a una especie, bueno, pues de albergue, de departamento, no sé, una cosa educacional, no sé qué temática, es una especie de colegio. Entonces ves sí. como trabajadores sociales, ves como psicólogos, ves como trabajan con ellas por separado, las entrevistas, les dicen, y no hay manera, hay brotes de angustia, y brotes de ansiedad, y brotes de Ira, quiero volver sí, a mi casa. sí. A mí esa figura me parece tremenda de cómo decir, en qué momento la maquinaria de la secta funciona tan bien, que ya no hay vuelta atrás. Bueno, pero esto tiene mucho que ver, Carlos, que al final somos lo que vemos, ¿no? Y en donde nos criamos. Entonces ellas, Sí, desde que han nacido, porque ellos dos, Isaías y Resurrección, en realidad prueban sus dosis de realidad. En la primera tanda en la que los servicios sociales les dan el warning, él, él empieza a trabajar, ¿no? Y ella empieza a ir a sus clases de costura, ¿no? Entonces ellos sí prueban parte de la realidad. Ella, de hecho, tiene un posible noviete, ¿no? Entonces él es cuando accede, ¿no? A la parte de robar ese VHS, ¿no? Que empieza a ver sus sí, películas, pero sí, ellas ellas no. no. Entonces, claro, para ellas el mundo real es agresivo, el mundo real es Sí, agresivo porque es lo que les han enseñado en realidad en su casa. Entonces, para ellas estar fuera de su casa es sí, salir a la guerra y para sí, ellas que las normalizasen, sí, claro, es que hubiese sido casi, fíjate, es muy interesante esto, porque es casi como desdoblarlas, es como, sí. ¿por qué me estás haciendo quitarme de todo lo que yo Sí, soy? es ¿No? que era Y su identidad, es que su identidad es una era esa identidad, ya y ya es una no identidad. puedes, quiero decir, a lo mejor la cura, hablan del dicho español este, a veces es peor el remedio que la enfermedad, Sí, pero es que quizás sí. Yo cuando lo vi en ese momento dije yo, mira, sacarlas de ese entorno, meterlas, imagínate, son 6 hermanas de o la 7 manera que se hermanitas. intentó, claro, Eso súper es, agresivo, eso ¿sabes? es, eso Porque es, es como te eso despojo de es, la figura materna, eso es, paterna, te despojo de todo lo eso que es, tú eres, eso ¿vale? es, Y quiero eso que es, ahora seas no, y quiero que ahora seas normal, eso ¿vale? es, Y es eso es, como, eso es, es eso que es, yo ya eso soy es. normal, desde mi forma de Eso verlo es, ya soy normal, eso es, ¿no? eso es, eso. Entonces, ese tema fue analizar el movimiento sectario desde este punto me parece Brutal. tremendo, absolutamente tremendo. La serie avanza, y la serie avanza y un poco vamos a los capítulos un poquito pues más finales y de cómo estos niños ya han crecido, de cómo Macarena ha sobrevivido. Primero, fíjate, primero hablan como ese vínculo con Isaías, que es el hijo mayor, cómo se va, cómo vuelve, cómo hace prácticas en Cruz Roja, cómo vuelve otra vez, Sí. hace esa, ¿verdad? Pues esa ambivalencia entre quiero la normalidad, pero esta es mi familia, pero quiero volver, pero son patológicos para mí. Entonces en esta figura hay un punto en el que se va, ya se va definitivamente y se va. Como además otra vez más hay un punto en el que
la figura del padre, pues igual le manipula con un tema de un cuchillo, una agresión, que eres tú que lo Sí. ocupa. Entonces, como al final hasta en eso es pernicioso, malo, perverso. Es que es patológico absolutamente. O Porque sea, necesita, claro, pero ahí el personaje de Albert Prat lo hace muy bien, ¿no? Porque él sabe que Isaías es el que puede romper la estructura eso es. familiar. Ahí Esto está, en ahí el está. sistema se vería guay, ¿eh? Ahí Porque al final está. esto de una Ahí estructura está. sistémica es maravilloso. Te Ahí tienes que está. ir tú porque eres el que pones en peligro el sistema. Ahí está. Ahí está. Entonces, Entonces, le echan necesito directamente, que le ellas echan. piensen que me has Sí, intentado matar. eso es, Entonces, eso es, fuera. eso es, ¿Vale? eso es, eso Es es. que eso es una Eso maravilla es. como lo relatan, Y al ¿sabes? echarlo, como Roger Casamayor mejora por un lado, pero queda traumado y traumatizado todavía. Entonces ya vemos la evolución de cada día, los personajes ya en la adultez, más o menos en la adultez, de cómo Macarena no se fue en un primer punto, pero se fue en un segundo punto, de cómo pasó unos años abandonada, porque decía, dicen, tú me abandonaste, le dice a Roger, tú me abandonaste, y se lo dice muchas Sí, veces también, ¿no? Con lo cual podríamos decir, hostia, Macarena sería una posible límite futura. Pues no, hemos visto que no, que en el futuro no es una posible límite. Sería una depresiva, a lo mejor, sería una chica sí. pues más distímica, una chica pues más, Sí, pero siente no, como una melancolía, todo el rato está eh, como mira, con mirada melancólica, ¿no? eso es, Con pero no mucho una miedo, límite, ¿no? eso es, Pero pero no no la una límite. límite como su Mm, madre y mucho menos una psicótica. Entonces, cómo avanza, cómo Macarena consigue hacer su vida, ¿verdad? Le apuntan a un curso de costura, la costura le lleva a mm, la moda le lleva a tal. Entonces, cómo la pues también el crear, ¿verdad? Como el crear, sí, que le creaban cuando eran niñas y estaban metidas en ese totalmente. imaginario ahí, como ella lo enfoca hacia una vida laboral, ¿no? Cómo se hace costurera, de ahí sastre, de ahí modista, de ahí diseñadora, de ahí. Entonces, bueno, va en el mundo de la moda y como eso le hace sobrevivir, se casa, tiene una pareja que le quiere. Hay un punto en que dice, tú no te reproduces, le dice su madre, no has tenido hijos. Dice, no, no quiero tener hijos porque me marcó tanto la experiencia previa que no he querido trasladarlo al futuro pero la verdad es que seguramente Macarena Es hubiese que sido una esto, si la madre. maternidad es lo que yo he eh, vivido, no quiero ser madre. Ahí, No ahí es está, eso, ahí está, ahí está. Es ¿sabes? interesantísimo esto. No. Y aquí entra la figura de Roger Casamayor, que es el Isaías mayor. Este Isaías que se ha dedicado al cine, que se ha dedicado a la producción audiovisual, que se dedica a ser cámara, que hace series, películas, y de cómo incluso hay un punto en el que en el retorno al hogar les dice, no, tranquila, si yo os puedo ayudar a hacer vuestras producciones musicales, os puedo ayudar a grabar, a cómo colocar la cámara, tal. Y como hay un punto en el que ella dice, ah, vale, pues te aceptamos otra vez como hermano, vuelve, ¿no? Retorna al hogar. Y entonces se ve esa Nochebuena, que es clave, esa Nochebuena, en la que se ve cómo estas niñas ya son mucho más mayorcitas. De hecho, creo que solo hay una o dos menores, ya los demás ya han Sí, superado toda la mayoría, de cómo se prepara la cena de Nochebuena, de cómo Roger ha vuelto, de cómo Macarena llega. Entonces, aquí en esa Navidad, que para mí es un punto clave, que es decir, mira, aquí tenemos la parte de la cura o la parte del no retorno ya total. Y aquí es donde se ve, porque aquí en esa escisión final, en esa famosa Nochebuena, conseguimos ver cómo hay una reunión, hasta ahí bien, hay una producción musical, ellas ya son conocidas, han ido a festivales, sí, las ven en YouTube, tienen X visitas, como el padre elimina, como el padre, que esto es tremendo, ¿eh? sí, lo como va Co- eliminando los Elimina los comentarios comentarios negativos para que negativos. ellas no Ahí sientan. está, ahí Bueno, está. maravilloso el momento en el que la mayor de una de las más mayores la han convencido de que el príncipe Felipe va a ser su futuro marido. Esto es Totalmente, maravilloso. totalmente. Y cómo Vale, es, entonces, fijaros cómo es la idea de que esa hermana mayor, que no es Amaya, es la segunda en este caso, la la segunda segunda. o la primera, no sé si Amaya creo que es un poquito más jovencita. Amaya es Sí, como, puede ser. no es la más mayor, como la más mayor, bueno, pues coge la figura de la Mesías, como de hecho dice, Sí. no, es que también tiene ese poder, tiene esa posibilidad de conectar. Y entonces a través de la mano y a través de tal, también empieza a escribir y también le llegan Ella es la mensajes. más afectada porque esta Eso chica es, es la que cuando es eso es, pequeña eso es, empieza a ver, no sé si recuerdas, ella es la más afectada porque es cuando están todos reunidos, cuando son chiquititos y empiezan a ver la película, a ella le da un ataque de ansiedad, ¿no? De ver qué es lo que está y dice, esto nos va a llevar el demonio, nos va a llevar el demonio, porque ella es la que de todas las más pequeñitas se siente más afectada, eso por eso es. dice que es como la siguiente generación de la Eso Mesías, ¿no? es, Es como eso es, y la madre lo sabe y por eso la tiene mucho más aferrada a ella, ¿no? eso es, Clara, eso es, clara, eso es, eso. Entonces claramente. fíjate cómo pues llega Macarena a la hora de la cena y de la cena de Nochebuena y dice, pero ¿qué dices de esto del Sí, príncipe Felipe? Pero si el príncipe Felipe está casado con Leticia, con tal, con no sé qué, si es el rey ya, tal, y cómo le desmontan esto y como no, no, uy, no, 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 y coge y sube, encuentra un cajón y encuentra todas las cartas todas las ahí cartas. y de cómo desmonta y la madre que ya es decir, me pillaste en un renuncio, hija, no es más que un renuncio, es decir, pero es que es la manipulación que ha hecho Albert Pla a todos lo estás haciendo Sí, tú ya directamente con ella. Entonces, como esto, cuando lo ve, hay ese otro último personaje que es el último salvado, el último salvado. Habíamos salvado a Macarena, habíamos salvado a Roger,
Y aquí está donde aparece la figura de Amaya Romero, conocida a todos por Operación Triunfo, por ser una cantante exitosa, por ser una figura que no había aparecido en el mundo escenográfico, ¿no? De hecho, yo ni sabía que Amaya Romero Lo hacía... hace muy bien, además, lo hace Y muy cómo bien. aquí hace la figura de la última salvada, la última salvada, porque el resto no hemos podido salvarla, señor. Y cómo ella se da cuenta de esa parte de Príncipe Felipe, de esa parte que no se puede... Nos quedan 10 minutos. De Como qué esa bonito, ¿no? parte, Cuando ella eso es, piensa, eso es muy chulo. Ella eso es, cuando empieza a conectar con, ahora hablaremos de Roger porque es muy interesante Roger, pero cómo ella empieza a conectar con la realidad cuando su hermana mayor, cuando eso es, Resurrección le dice, esa luz que tú ves no es eso es. una, no es, Eso es es la la gasolinera, es eso la es, eso es. gasolinera. Eso no Y es la cuando ella se estrella, da, ni es, no es una eso es, estrella, no es eso una señal divina, es una es, gasolinera, ahí ¿no? está, ahí Y ella es está. cuando dice, wow, pero la figura de Maya es muy bonita porque ella efectivamente quiere salir y sale, ¿no? Y se Es va, la ¿no? última salvada, eso es. Es la última salvada, pero es cierto que ella queda con un poquito Ahí de está, placebo, ¿no? Porque es ahí como yo está, no quiero renunciar a mi familia, ¿no? Es ahí está, como ahí está, ahí yo está, necesito seguir entonces necesito ahí que me está, lleves a misa ahí porque está, yo ahí me han está. acostumbrado, necesito Eso que en el es, futuro a lo mejor yo pueda ir a visitar a mi familia. Yo quiero hacer eso vida, es, pero eso es, necesito eso seguir es. unido a ellas porque Total, al final Resurrección corta. eso es, Resurrección hace, o sea, al final yo creo que la más sana es Resurrección, ¿no? Porque es la que hace la escisión. Es como yo eso es, no eso quiero es, volver a saber nada de esto, ¿no? eso Porque es, esto me enferma. eso es, Solo pensar de ello me enferma. De hecho, a su pareja nunca le llega a contar quién es su familia hasta que ya eso se ve es, obligada, ¿no? eso es, eso es, Pero Amaya es el punto intermedio, ¿no? Es eso como es, yo quiero ser normal, eso pero es, necesito seguir teniendo contacto con mi familia y eso necesito es. seguir vinculada a la religión porque Sí, 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 a mí me calma, ¿no? Y eso es muy sí, bonito sí, sí, como lo sí, ve ella, ¿no? sí, Y sí, bueno, sí, al sí. final Resurrección se da cuenta. Es precioso Dime, ver, fíjate, cómo Amaya al final acaba en un coro, acaba cantando en un sí, coro religioso, pero un coro religioso que puede ser de tipo gospel, de tipo, eso pero ya no es, un coro patologizado. Es que esa es la historia. Yo creo que es que la eso religión es, tiene un límite y ahí, si lo traspasas, pues está lo eso es. patológico. Eso sería para mí el análisis. Nos quedan 6 minutos. Mamen, quiero que nos hables de la figura de Roger, de la figura de Isaías, de cómo evoluciona y en 6 minutos que hagamos un resumen, por favor, porque me parece Isaías al final es brillante. el Brillante. protagonista de la serie absoluto, absoluto. La serie arranca con escenas de Alien, ¿vale? Que te desconciertan mucho. Aparecen unos alien, aparecen extraterrestres, aparecen reuniones de extraterrestres en Montserrat, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Quedan personas para ver a los extraterrestres y a lo largo de la serie Isaías en determinados momentos de su vida le abraza un alien, ¿no? Y cada vez que le abraza él siente pues una angustia absoluta sobre todo empiezas a sospechar, aunque he de decir yo, ¿vale? Que no uní todo hasta el capítulo final, ¿vale? Ujú, Porque cada vez que tiene un contacto sexual con alguien le ujú, abraza mucho, el ujú, alien, ¿no? Le ujú, abraza muchísimo. Entonces ahí empiezas a sospechar, pero no es ya solo hasta cuando él em, en un retiro espiritual que conoce a más gente ujú, dañada, con muchos daños, ujú, y toma una dosis de ayahuasca, ¿no? ujú. Él ve lo que le ha pasado. Isaías tiene complejo de Edipo, absolutamente, está absolutamente y totalmente enamorado de la madre, le da besos en la boca, le toca los pechos, ¿no? La Sí, madre juega mucho con eso, ¿no? sí, De retenerle desde ese lado, eres mi hombre, siempre ella le dice, eres mi hombre, sí, ¿no? sí, 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 Él total. se da cuenta, ¿no? Al final, con ese consumo de ayahuasca, vamos a hacer lo que sea nosotros los psicólogos a través de la terapia. La ayahuasca sería nuestra terapia, ¿no? Hacer una terapia. Él se da cuenta que claramente la madre ha sido su gran desprotección, ¿no? Porque él es abusado sexualmente delante de la madre. En una de esas Tremendo, fiestas brutales, ¿no? tremendo, Él tremendo. se ve, ¿no? Como un chico le está abusando sexualmente de él mientras su madre le mira, ¿no? Entonces, él ahí se Sí, rompe, se sí, rompe, se sí, rompe, sí, se angustia, obviamente. sí. Entonces, él ahí sí que se rompe de la familia, se separa de la familia, pero es muy interesante porque le dice a su hermana mayor, a Resurrección, de momento no puedo formar parte de esto. Y él se va, él hace una huida hacia adelante. Y es muy bonito porque lo que él necesita es terminar con un abrazo materno, Sí, ¿vale? Él lo encuentra en la India, con otra gurú, con otra sí, secta. En este cierto, caso, eso otra gurú es. Ahí religiosa, está, ahí otra está, secta, ahí en este está, caso budista, ahí otro tipo de está, secta. ahí está, La ahí serie es muy está, bonita porque termina con un abrazo materno, ¿no? Con lo que ahí es su está, siguiente madre, ¿no? Y en ahí donde él está. se siente protegido porque además se acurruca, te das cuenta que él se Sí, acurruca, hace así, sí, y se queda como en calma, ¿no? Porque él sí, necesita, al final, es el niño que necesita otra vez ser protegido, ¿no? sí, La figura de sí, Isaías en realidad es sí.
el protagonista absoluto de la Sí, serie. sí, Ese actor, yo no sé de dónde ha salido, es la primera vez que lo veo, pero por favor, o sea, es esa sí, esa mirada de sí, desgarro, de tristeza, de todo es sí, brutal. sí, 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 sí. Cómo se junta con personas dañadas en Sí, ese bosque de retiro sí, donde todos sí, están sí, dañados por algo, sí, ¿no? sí, 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 La sí, figura sí, de Cecilia Roth totalmente sí, también dañada, sí, ¿no? Y sí, 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 sí. Sí, es tremendo, es tremendo. El punto final, como tú dices, ostras, es que ha sido una bomba atómica. O sea, es que sí, esto lo ha roto todo. O sea, es que mm, desde el momento en el que esta mujer, Ana Rujas, conoce a Albert Pla de joven borracha, fue sí, un auténtico tsunami, lo destrozó todo. Entonces ha habido una salvada a medias, con la cara sí, quemada para toda la vida, traumatizada, como hay dos medios salvados, como es Amaya y Roger, que quedan, pues eso, Roger pasa de una secta a otra, bueno, pues más de europeísta, más a orientalista, ¿vale? Pues vale, me voy a la India, ya, pero en el fondo, pues vas a hacer algo similar, de cómo la pequeña queda, sí, pero llévame al gospel, sí, pero llévame a misa, sí, pero no me... Y como al final, que esta es la conclusión, a mí me gustó, pero quería que hubiera habido justicia divina, justicia social, sí, justicia lo que sea. Cómo llega y negocia en el tanatorio, cómo negocia Macarena en esa parte sana y le dice, te quito la denuncia, pero si permites que las niñas vayan al colegio, que hagan no sé qué, hagan no sé cuál". Y el otro dice, ok, acepto. Y que es sí, como al final acepto, el malo se va de rositas, por favor. sí. Nadie hace justicia con él, nadie le encara, nadie le mete en la cárcel, nadie le Y asesina, nadie... muy importante, Macarena, Resurrección, necesita, aunque sea desde la rabia, ver el cadáver de su madre y Sí, despedirse de él. Eso sí, es súper sí, importante, ¿eh? súper importante, sí. Súper importante. Súper importante a nivel psicológico para por lo menos Sí. entender que hay un tránsito ya, que hay una Ah, ruptura, un final y que hay en su manera una parte de hacer justicia, ¿no? O sea, es decir, de hecho, fíjate cómo lo celebran, que después se van al parque de atracciones. Mira tú, mira tú. y muy chulo cómo se deja ella, porque Ahí fíjate, está, Macarena es la contención, Resurrección es la contención, ahí y está. cómo se mete en la montaña rusa y suelta y grita. Y ahí es como, probablemente la primera vez que se permite soltar emociones, ¿no? Porque Totalmente, es totalmente, una figura de la contención absoluta, ¿no? totalmente. Y cómo, que esto no, antes de que terminemos, cómo desde la contención se autolesiona, se clava agujas, ¿vale? Sí, Importante, ¿no? Y cuando sí, ella se sube a ese parque de sí. atracciones, empieza a chillar, Ah, es eso como que es la es. primera vez que se libera un poco, ¿no? Eso De es, todas sus eso es, emociones. eso es, Es eso una es. serie muy bonita, yo os la recomiendo un montón, Es una serie muy la verdad. bonita, muy impactante, muy bonita. Sí, Tenemos que acabar la remueve sesión de hoy, muchísimo, chicos, pero remueve muchísimo, pero mucho, bueno, remueve mucho, mucho. Los que nos hemos creado un sistema religioso, los que hemos creado, sí, yo estudié los maristas, que es un tema que no tiene, fíjate, nada que ver, no es el Opus Dei, no es una secta, no es para nada, pero te remueven cosas del sí, pasado, te remueven cosas de todo esto, como los modelos de crianza, como los traumas, como pues aquí habéis visto que hemos visto todo, abusos sexuales, hemos sí, visto movimientos sectarios, hemos visto gurús, hemos visto manipuladores, psicopatías, hemos visto delirios psicóticos, hemos visto trastorno límite, hemos sí. visto, pues, ¿qué es una salvación? ¿Qué supone una salvación? ¿Qué es una cura? Una pseudo cura. ¿Qué es? ¿Qué cura? ¿Qué cura aquí? Porque todavía aquí nadie se ha medicado, que yo vea. No, Entonces, ¿cómo a partir de aquí, bueno, pues cómo el futuro ellos lo encaran, pues algunos ya traumatizados y tocados de por vida y otros supervivientes. Así que, bueno, Mari Carmen, muchas gracias por la entrevista. Te tengo en mi mente para próximas futuras cuando y quieras. conexiones. Mil gracias, de verdad, un análisis brillante el tuyo. A Gracias. ti, Carlos, un abrazo.